continuar con la transmisión porque ya estamos conectados con Juan Jiménez Mayor. No solamente ha sido premier de la República en la época de Humala, sino también ha sido representante del Perú en la OEA. Entonces, es importante también qué es lo que tiene que decirnos sobre este informe. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué le pareció el informe? Hay algunas críticas que yo le puedo ir dando, pero primero hay que escuchar sus apreciaciones. ¿Qué le pareció? Ok. Bueno, yo creo que en términos generales deja un sinsabor, eh, porque siendo todavía un informe preliminar, creo que el canciller o el ex canciller Loizaga ha hecho una suerte de selección de frases, ¿no? Como él mismo dijo, no voy a citar a los autores, pero ha tomado ciertas frases que dan la impresión de querer generar una suerte de conclusión anticipada de todo lo que quería decir, ¿no? O sea, el sustento es básicamente de ciertas expresiones que han escuchado aquí en Lima, que probablemente han sido planteadas por el gobierno, por gente más vinculada al gobierno, pero que han generado y que generan una sensación de un informe un poco sesgado, pero que no llega tampoco a darles todas las razones al gobierno, ¿no? Yo creo que de las 5 recomendaciones que se plantean al final, porque claro, finalmente hemos escuchado casi media hora, digamos, de una exposición sobre temas más burocráticos y luego hasta que llegamos al momento de la verdad, que era que finalmente las recomendaciones, que es lo que querían plantear ellos al Consejo Permanente, han sido estos 5 puntos, ¿no es cierto?, que están vinculados a el diálogo, la tregua política, el que se señale que frente a cualquier impasse dentro del país, el Tribunal Constitucional y las instancias judiciales las que tienen que resolver las controversias, esto es muy importante, y esto creo que es lo que no esperaba el gobierno, y por supuesto, algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo, que es esta cuestión del racismo y la discriminación, que probablemente tenga un punto más sociológico que político, que es evidente en Perú el racismo está en todos lados, pero no tenemos que vincularlo políticamente, creo, porque creo que es un error asociar el racismo al tema político en el país. eh, y finalmente el tema de libertad de expresión, donde tampoco el gobierno las tiene todas consigo. Entonces, hay matices en el informe que creo que son positivos en términos generales para cuestionar lo que ha venido haciendo el gobierno, pero ciertamente se aprecia por grandes tramos en el informe, o por lo menos en lo que se ha presentado hoy día oralmente, un sesgo que no, creo que no va a ayudar precisamente a la primera conclusión o a la primera recomendación que planteaba, que es el diálogo. Para que exista un diálogo, todas las partes en conflicto o en controversia tienen que estar de acuerdo en por lo menos seleccionar al árbitro, ¿no? A la persona que va a conducir este proceso. Y en ese sentido, yo ya me he pronunciado en el ámbito, digamos, de las redes sociales, señalando de que creo que la OEA no va a ser el espacio que va a generar confianza, si es que realmente decide entrar a un proceso de diálogo, no va a generar confianza para que podamos, los actores políticos, llegar a consensos, ¿no? Porque el representante de Uruguay lo que dijo es quién se va a hacer cargo de este diálogo, quién va a ser el mediador. Hemos estado conversando anteriormente con el embajador Carlos Pareja y él decía que la OEA no se podría proponer inmediatamente, pero lo dejó entrever. Entonces, para usted no sería un buen mediador, porque no genera confianza tras este informe preliminar. Sin duda, ¿no? Yo creo que hay mucha suspicacia en los actores nacionales sobre la conducción de la Secretaría General de la OEA, y en ese sentido, la falta de confianza es fundamental en quien puede conducir un proceso de diálogo, en quien puede generar las posibilidades de que las partes se puedan someter a un diálogo sincero. Ahora, quiero decir lo siguiente: la crisis política en el Perú es una crisis muy similar a la que tienen muchos países en la región.
La polarización política es una de las características que tiene esta América Latina. De tal manera que llegar a la conclusión de que hay un riesgo a la democracia por la polarización, creo que es un exceso. Yo no sé qué país han visto en ese sentido las personas que estuvieron en la misión. Aquí no tenemos un proceso de convulsión social como hubo en Chile en octubre del 2019 con el llamado estallido social, o en Brasil, o en México con los maestros, en Colombia, donde también desde el año 2019 hubieron tremendos conflictos sociales demandando del gobierno una serie de cambios. Aquí no, lo que se ha visto básicamente es una controversia política ciertamente muy seria, pero que no es alejada de nuestro modelo político. En nuestro modelo político siempre el Congreso ha sido un tenaz opositor a los gobiernos. Lo que tiene que hacer el gobierno es tener dirección política y, por supuesto, torear a este Congreso que siempre va a ser hostil a sus propósitos. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora es llevar esto a un extremo internacional, a un escrutinio internacional, básicamente por decisión del propio gobierno, y creo que eso no es positivo. Tenemos que Exacto. resolver los problemas en el país. Puesto en ese sentido, creo que el gran actor, como lo ha dicho este informe, va a ser el Tribunal Constitucional. Exacto. Eso es lo que, porque acá, al menos lo que se ha mencionado, que es lo bueno que yo rescato, que es las instituciones peruanas contemplan en el Tribunal Constitucional el guardián de la Constitución para hacer cumplir lo que la Constitución dice. Recomienda fortalecer el orden constitucional. Entonces, por aquí ya estamos entendiendo que ambos poderes van a tener que respetar lo que diga el Tribunal Constitucional. Y hace poquito nomás el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al Congreso con esta ley donde el Ejecutivo quería una derogatoria y planteó cuestión de confianza. Ojo, ojo con eso. Y concuerdo contigo en el análisis, es verdad. Y eso es lo que se ha planteado acá. Ahora, un factor que hay que tener en cuenta, cualquiera sea la decisión política que tomen las instituciones peruanas, sea en el tribunal o en el Congreso, un escenario de diálogo siempre va a ser importante. Y creo que, por ejemplo, si se plantea la asociación constitucional en el Perú, que sería totalmente legítimo a partir del periodo de vacancia que ha planteado, que ya se planteó en el Congreso, y si se reúnen los votos, como lo ha habido en Brasil, como lo ha habido en Paraguay, donde es precisamente el ex canciller de Paraguay, el que ha sido el vocero, el que leyó esta tarde el informe. De tal manera que, digamos, pongámonos en el supuesto que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República en atención a la decisión del Congreso Nacional en función, repito, a la Constitución, como lo ha señalado el informe. Pues en ese momento yo creo que será muy pertinente que tengamos un diálogo para establecer las salidas políticas que tendrá el Perú de cara al 2026 o de cara a un adelanto de elecciones. Y en ese sentido yo me adhiero a la posición de la conferencia episcopal, que planteó la importancia de un diálogo, pero de un diálogo que lleve a una solución política, no un diálogo para adormecer a las partes y que las cosas sigan como están, sino un diálogo para que efectivamente vayamos hacia adelante y tengamos una solución a la crisis que sea permanente, no una solución temporal o una tregua, como se ha planteado ahora también, que no nos va a llevar a ninguna solución, sino simplemente a patear los problemas hacia más adelante. Yo le quiero hacer una consulta que va más por el análisis político porque se ha cuestionado mucho la posición de la OEA, especialmente del secretario Almagro, que apoya mucho al gobierno de Pedro Castillo por su afinidad con el propio presidente. Y es en ese sentido que él ha dicho que esa tregua debería durar 100 días. ¿Esto no le da tiempo al presidente Pedro Castillo y al Ejecutivo en general para seguir avanzando en sus pretensiones? Mire, a mí me llama la atención que cuando habló el secretario Almagro, tenía básicamente el mismo libreto del informe. No sé si él tenía una gran capacidad de redacción y pudo rápidamente asumir, o tenía el informe ya él listo y preparado previamente a su discurso. Yo creo que la Secretaría General de la OEA no da la confianza para un proceso de continuidad de aplicación de la Carta Democrática. Y creo que es bastante prematuro, en el caso de Perú, aplicar la Carta Democrática. En realidad lo que se está, digamos, la ruta que se está planteando en este caso
es que el Perú entre a una suerte de, digamos, de acompañamiento internacional a partir de la Carta Democrática, lo que no es una buena noticia para los peruanos, porque estaríamos de alguna u otra manera bajo la lupa, digamos, de una suerte de supervisión regional para ver cómo anda nuestra democracia, ¿no? Y esa creo que no es el espíritu que todos tenemos en el Perú. En el Perú, si bien es cierto, como se ha señalado ahí, todos estamos de acuerdo en que tenemos que respetar la democracia y queremos la democracia, pues esto lo que hace es que tengamos instituciones que deban funcionar y de una u otra manera las instituciones peruanas funcionan. Hemos tenido unas enormes crisis políticas en el último quinquenio, en el quinquenio de PPK, Vizcarra y Sagasti, donde hemos tenido 4 presidentes de la República y en ninguno de estos casos hemos tenido necesidad de una tutela internacional. El Perú respondió con sus instituciones en asociación, y esto ha sido totalmente constitucional. Y no tendría por qué ser diferente ahora. Y eso es un asunto que a mí me llama muchísimo la atención en el informe, si haya omitido toda mención a los actos de corrupción del gobierno, ¿no? Que es el origen de todo el problema. La madre de este informe, digamos que trae acá una misión de alto nivel de cancilleres y una ex canciller de Colombia, la madre de todo este problema es la corrupción. Y por eso yo decía hace unos días de que más allá de las valoraciones políticas que tendrán los países, que los tienen, evidentemente, porque vienen de gobiernos que tienen determinado sesgo político, es finalmente si estos gobiernos están enfocados o mantienen una política hemisférica y nacional también, obviamente, de enfrentar la corrupción en sus países y en la región. Y en ese sentido, creo que uno de los aspectos que se deja extrañar de este informe es alguna valoración, por lo menos, a lo que está ocurriendo en el Perú en el caso de las imputaciones de corrupción del presidente y su entorno directo, que es Ajá, precisamente lo que ha detonado todo este problema en el cual estamos en este momento imbuidos en el país. exacto. Entonces concuerda con mi visión, porque esa era una de mis críticas principales sobre este informe preliminar, ¿no? Que ninguna palabra sobre estas 6 carpetas fiscales que tiene el presidente Pedro Castillo. Pero además de eso hay un hecho particular que me ha llamado la atención, y es que la misión parece que no le ha entregado el informe preliminar a los embajadores. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Eso puede tener una razón burocrática, ¿no? Los documentos que se distribuyen en el Consejo Permanente tienen que ir distribuidos en 3 idiomas, ¿no? El español, perdón, en 4 idiomas. El español, el inglés, el francés y el portugués. Y probablemente todavía no esté traducido el documento, porque aquí hay una cosa que también hay que llamar la atención, ¿no? El embajador Loizaga hizo mención de que tenía mucho apremio en presentar este informe, y de hecho, es bastante inusual la velocidad con la cual se ha actuado en este caso. Es decir, la misión estuvo apenas la semana pasada, y ya tenían listo un informe que, por supuesto, probablemente solamente lo ha tenido el secretario general y el embajador Laizaga y los cancilleres que han venido a Lima. Nadie más. Entonces, no ha habido tiempo para la traducción, pero lo que quiero decir también es que la velocidad con la que ha actuado la Secretaría General en este caso es bastante inusual. Por lo general, la OEA se toma sus tiempos, ¿ah? Yo recuerdo haber estado en una sesión, una vez donde además yo me quejé, porque llegó un informe de una misión internacional de observación electoral después de más de un año de haberse realizado elecciones en un país del Caribe. Y claro, ¿qué sentido tiene de presentar un informe después de más de un año de unas elecciones? Entonces, claro, ese es un caso extremo del otro lado, ¿no? De cómo se demoran las cosas, pero las cosas no se demoran y los tiempos políticos se cocinan lentamente en el organismo hemisférico. Pero en este caso se ha actuado con bastante celeridad y eso es un asunto que también me llama la atención, ¿no? Bien, ya vamos a saber seguramente por qué, porque la verdad siempre sale a la luz por uno o otro detalle. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Yo le doy las gracias, Pero, señor Jiménez. Dígame. no, en todo caso, quiero reiterar lo que señalaba al principio. Si el Perú va a tener un proceso de diálogo, ese proceso de diálogo me parece importante, esté el presidente Castillo o esté la presidenta Dina Boluarte o la vicepresidenta Dina Boluarte que asuma la presidencia, que en medio de una asociación constitucional, es decir,
Esto no tiene por qué paralizar los procedimientos constitucionales que tiene el país y que están en este momento en discusión dentro de una democracia en donde estamos deliberando acerca de estos problemas. Y lo segundo es que si este proceso de diálogo se da inclusive en una transición democrática, superado estos problemas, me parece muy importante que la entidad, la organización que pueda conducir este proceso sea la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una amplísima experiencia y profesionales y técnicos muy preparados para conducir procesos de mediación en escenarios de conflictos, inclusive, imagínense, están en guerras, no pueden estar en un conflicto político como el caso peruano, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Jiménez Mayor, siempre tan amable por conversar con nosotros sobre este tema tan importante, porque es interesante también saber los pormenores. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Igualmente. Bien, era entonces el ex premier Juan Jiménez Mayor, pero también ha sido representante del Perú ante la OEA y ahora